soy un poquito más dramático, ¿verdad? Cuando hago los anuncios, ellos decían que hay que enrollarse las mangas porque vamos a trabajar con niños, ¿verdad? Pues yo te voy a decir, enrolle las mangas. Quítate la camisa de manga larga, ponte la deportiva, quítate los zapatos y ponte los tenis porque vas a trabajar con niños. Quítate los zapatos y ponte los tenis porque vas a trabajar con niños. Pero ¿sabes qué? Aunque termines esbaratado, es un gozo y un privilegio, hermano. Es un gozo y es un privilegio y una satisfacción que usted no tiene una idea. Cómo esos niños van captando el mensaje de la palabra del Señor y después al final en la clausura ellos te demuestran lo que han aprendido. Eso es tremendo, hermano. Eso es tremendo. Y procure vivir esa experiencia, porque la vida del creyente es una vida de diferentes experiencias, ¿sabe? Unas agradables y unas menos agradables, pero son experiencias en el Señor que te van a hacer madurar. Así que proponlo en tu corazón y te vas a gozar. Maravilloso nuestro Dios. No sé si se hizo el anuncio de que nosotros vamos a adoptar, ¿verdad? Una fundación, nos vamos a unir a esa fundación. Si Alex me da el permiso, ¿verdad? Es Go Foundation. Estamos trabajando con ese asunto. Yo no sé si en este momento Alex está esperando a Ulises, creo que es el Ulises Clavel, el joven que está a cargo de esta fundación, y nosotros, la iglesia se quiere unir. Esto es para los niños con cáncer y que se va a abrir una sala de emergencia para eso. Eso es tremendo, hermano. Y yo, cuando Alex me trajo esa inquietud, yo dije, vamos para encima. Vamos para encima, ese es el trabajo de la iglesia. Ese es el trabajo nuestro como iglesia, ¿verdad? Evangelizar, consolar y discipular. Mira, me acordé. Pastor, Dios está en el asunto, ¿sabes? Porque si me preguntas ahorita no te la sé decir. Así que Dios está en el asunto, hermano. Ya debidamente, ¿verdad? Anunciado. Y vamos a bregar con eso. Todo el que se quiera unir a nosotros y a la iglesia para trabajar con esa fundación, eso va a ser tremendo, hermano. Vamos a gozarnos de manera especial. Dios puso una inquietud en mi corazón para hablar con ustedes hoy. Un mensaje que para mí no es muy fácil, así que necesito, ¿verdad?, su cooperación, su calma, su paz. Si abro mi libretita, tengo mis apuntes, ¿verdad? Vamos a la palabra del Señor que se encuentra en el libro de Éxodo, en capítulo 29 y versículo 37. Porque Dios para bendecir a sus hijos, escoge hombres y escoge mujeres y le da diferentes instrucciones. ¿Alguien me oyó me escuchó en la congregación? Dios, para bendecir a sus hijos y a su pueblo, escoge hombres y escoge mujeres y le da diferentes instrucciones para un poquito más adelante Dios glorificarse y bendecir su pueblo. Y en este caso específicamente, solamente voy a leer el versículo 37 del libro de Éxodo, capítulo 29. Dice: por 7 días harás expiación por el altar y lo santificarás, y será un altar santísimo. Cualquiera cosa que tocar el altar será santificada. Padre, gracias por tu palabra en esta mañana. Me pongo
ante ti, ante tu presencia. Estoy en tu casa, tus hermanos, mis hermanos, aquí se encuentran juntamente contigo y nos ponemos delante de ti de una manera especial y poderosa. Hay vidas cargadas y cansadas que necesitan, Señor, restauración, Padre. Hay gente en la congregación que necesitan que tú les hables, Señor. Hay personas que llegan, Dios del cielo, a tu casa, a tus atrios, Señor, con diferentes necesidades y algunos aún con diferentes enfermedades, Señor. Oh Padre Santo, sé tú en esta mañana limpiando, oh Padre Santo, al menesteroso de una manera poderosa, especial y sobrenatural, Señor. Aquel que está cargado y cansado, que seas tú un bálsamo para ellos, Dios. En el nombre poderoso de Jesús. Hay vidas que están en enfermedad, Señor. Pon tu mano santa, pon tu mano poderosa en este día, en esta mañana, Señor, y sana al enfermo de una manera especial. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, te hemos orado y te damos gracias y sabemos y entendemos que tú puedes hacer mucho más de lo que te pedimos. Dios les bendiga, amados hermanos. Pueden sentarse. Quiero hablar sobre el altar. Dice, y será un altar santísimo. Cualquiera cosa que tocara el altar será santificada. Dios le dio instrucciones específicas a Moisés. Y le dijo que hiciera expiación por un altar. Y la sangre derramada sobre aquel altar iba a hacer que aquel altar fuera un altar santísimo, un altar santificado. Dice la Escritura que todo aquel que tocara aquel altar sería también santificado. Es importantísimo el altar. Sin altar no se puede adorar a Dios, no se le puede rendir a Dios un culto agradable, hermano. Usted puede adorar a Dios en un altar, aunque no tenga un templo. Pero si tiene un templo y no tiene un altar, no se puede adorar a Dios. Los antiguos adoraban a Dios y no tenían templo. Abraham, Dios lo llamó, vete de tu tierra y de tu parentela. Gracias, David. Y donde quiera que Abraham llegaba en su caminar, lo primero que Abraham hacía, amado hermano, era que erigía un altar. Construía un altar. Un lugar donde pudiera tener íntima comunión con Dios y consagración con Dios, con el Dios del cielo. En el cielo hay altar y no hay templo. La Biblia dice en Apocalipsis 22:1 que allí no se encontró un templo, porque el templo era el mismo Dios del cielo, pero había un altar. Alabado sea el Señor. Que allí no era necesario sol ni luna, porque el mismo Dios del cielo era la lumbrera. Un poquito más adelante dice que en aquel lugar enjugaría a Dios toda lágrima de los ojos y ya no habría llanto ni habrá dolor. Alabado sea el Señor. En Apocalipsis capítulo 8 y versículo 3 dice que el ángel se paró sobre el altar y cogió de debajo del altar los carbones encendidos y los unió a las oraciones de los santos para llevarlos a la mismita presencia de Dios. Tus oraciones y mis oraciones. De aquí comenzamos a ver la importancia del altar. Sin un altar no se puede adorar. No se puede rendir a Dios un culto agradable. En el libro de Hebreos, en el capítulo 9 y versículo 22, nos dice que todas las cosas, según la ley, son santificadas por sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecado. Nos dice en el libro de Hebreos. Por eso era que Moisés tenía que derramar sangre sobre aquel altar. Y aquella sangre derramada sobre aquel altar
iba a producir que aquel altar fuera un altar santísimo. Y todo el que lo tocare se santificaría. Iba a ser también santificado. Alabado sea el poderoso nombre de Dios. De aquí comenzamos a ver la importancia del altar. En el libro de Levíticos entonces comenzamos a ver cómo Moisés comienza a cumplir aquello que Dios le había enviado a hacer, porque en el libro de Éxodo lo que hemos leído es el mandato de Dios a Moisés. Pero entonces en el capítulo 9 del libro de Levíticos, vemos en el capítulo 8 del libro de Levíticos, vemos cómo Moisés comienza a cumplir aquello que Dios le había demandado que hiciese. Y comienza a derramar sangre sobre aquel altar. Y a santificar aquel lugar. Alabado sea el Señor. Moisés lo hizo. Moisés lo cumplió. Eso produciría que aquel lugar fuera un lugar santísimo. En el tabernáculo habían 3 lugares importantes. Estaba el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. En el lugar santísimo solamente llegaba el sumo sacerdote una vez en el año para expiar por los pecados de toda la nación. El sumo sacerdote, una vez. Pero ese lugar estaba oculto a los ojos de los hombres. Estaba lugar santo, que era el altar, donde se encontraba el altar y el atrio. En el atrio también se hacía expiación por aquel lugar, que aquella expiación hecha en el atrio o en el altar produciría que también fuera un lugar santísimo, de manera que según vemos y según la Escritura iban a haber 2 lugares santísimos, uno oculto a los hombres. Eso denota eso me enseña y denota la gloria y el poder oculto de Dios que está fuera del alcance de nosotros. Fuera del alcance de la humanidad, amado hermano. Pero en el altar que también, aleluya, se hacía expiación por aquel lugar que estaba visible y accesible a los hombres, también se hacía expiación para que todo el que tocara aquel altar también fuera santificado. Alabado sea el Señor. Es una explicación que estoy dando del altar en aquellos tiempos, hermanos, para que el hombre pudiera santificarse. Ese altar del Antiguo Testamento es simplemente una sombra y figura del altar del Nuevo Testamento. Del altar que tú y yo tenemos hoy para adorar a Dios y para santificarnos en la presencia del Señor. Porque ¿sabes qué? Tú y yo tenemos un altar a nuestra disposición para santificarnos y buscar la gloria de Dios. Alabado sea el Señor. A Abraham se le conocía como el peregrino de la Mesopotamia, porque Dios lo llamó: vete de tu tierra y de tu parentela. Y Abraham, donde quiera que iba, erigía un altar y se encontraba con Dios, se santificaba a él y su familia
y tenía íntima comunión y comunicación con el Dios del cielo. Y lo conocen los teólogos como el peregrino de la Mesopotamia. Pedro dice de ti y de mí, segunda de Pedro, que tú y yo también somos peregrinos sobre la faz de la tierra. Abraham buscaba una ciudad, caminaba por el globo terráqueo y buscaba una ciudad hecha con manos no de hombres, una ciudad cuyo arquitecto y constructor era el mismo Dios del cielo. Pues tú y yo tenemos que declarar que estamos en esta tierra y también vamos en busca de esa ciudad. Yo voy en busca de esa ciudad. Pedro dijo que tú y yo somos peregrinos y extranjeros en esta tierra. Jesús, cuando oró al Padre, dijo estas palabras: Padre, ellos están en el mundo, pero no son del mundo. Yo no te pido, Padre, que tú los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Ellos están en el mundo, pero no son del mundo. De manera, amado hermano, que tú y yo tenemos que comenzar a hacer declaraciones de que tú y yo no tenemos ciudad permanente aquí en esta tierra. Somos peregrinos y extranjeros. Y tenemos que comenzar a erradicar de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestros pensamientos, unos dichos que decimos por ahí, que se hacen famosos. Yo soy boricua de pura cepa. ¿Verdad que sí? Ponce es Ponce y lo demás es parking. Tenemos que comenzar a erradicar de nuestra mente, de nuestra boca, de nuestro corazón, estos dichos, hermanos. Y tenemos que comenzar a pregonar: yo soy cristiano de pura sangre. O más bien, yo soy cristiano de sangre pura, habiendo sido purificado por la sangre vertida en la cruz del Calvario por Cristo Jesús. Porque Jesús dijo estas palabras: si alguno quiere seguir en pos de mí, tome su cruz cada día, porque ese es nuestro altar, y sígame. Si alguno quiere seguir en pos de mí, son las palabras del maestro, tome su cruz cada día y sígame. Fue derramada sangre sobre la cruz del Calvario. Jesucristo derramó hasta la última gota de su sangre en la cruz del Calvario. Y al derramar la sangre Jesús allí en la cruz del Calvario, eso produjo que aquella cruz se convirtiera en un altar santificado. Y todo el que la tocare será también santificado. Alabado sea el Señor. Y todo el que la tocare también será santificado. Cuando usted viene a adorar a Dios, cuando usted viene al altar a buscar la presencia de Dios, eso agrada a Dios. Cuando al altar se trae ofrenda de acción de gracias, se trae fruto de labios que confiesan su nombre, ¿verdad? Dice el himnólogo. Pero le estamos hablando de ofrenda de acción de gracias en el altar, hermano. Y cuando usted se trae a usted mismo ante el Señor, porque cuando hablamos de ofrenda no es de tu dinero ni de mi dinero, hermano. Porque la verdad del caso es que Jesús, el Señor, es el dueño del oro y de la plata y no necesita 10 ni 15 dólares tuyos ni 10 ni 15 dólares míos. Dios no necesita eso. Dios está interesado en ti. Dios está interesado en mí.
cuando venimos con corazones contristos y humillados a la presencia del Señor, eso agrada a Dios. Esa es la ofrenda, aleluya, de acción de gracias que podemos depositar sobre el altar. El altar, aleluya, que ya Jesucristo santificó al haber derramado la última gota de su sangre sobre el altar. Y ese altar, amado hermano, aquel que lo tocare será también santificado. Alabado sea el Señor. Ese altar del Nuevo Testamento, Jesucristo botó la última gota de sangre para santificar aquel altar. ¿Sabes por qué? Porque te ama. Porque te ama y porque me ama. Vino como un cordero. Por 7 días Moisés, aleluya, derramaba sangre sobre aquel altar, ¿verdad? Para santificar aquel altar, porque era necesario derramar sangre sobre aquel altar. ¿Ok? Pero la Biblia dice que la sangre de los machos cabríos, en el libro de Hebreos, en el capítulo 10, no podía limpiar por completo al pecador. Pero el que traía delante de la presencia de Dios un cordero bonito, limpio, sin mancha, ese estaba testificando de su propia fe, de que un día habría de venir del cielo un cordero mayor, un cordero mejor, un cordero inmolado, que cuando derramara esa sangre sí que iba a limpiar al pecador de todo su pecado. Alabado sea el Señor. Esa sangre vertida por Cristo en la cruz del Calvario, hermano, no es sangre parecida a la nuestra. Es simplemente, vuelvo un poquito para atrás, es sangre parecida a la nuestra, pero no es igual que la nuestra. Esa sangre no fue engendrada por hombre alguno. Esa sangre fue engendrada por el mismo Dios del cielo, de manera que esa es una sangre superiorísima. Es una sangre incorruptible. Es una sangre, aleluya, que tiene el poder de transformar, que tiene el poder de cambiar, que tiene el poder de limpiar, que tiene el poder de sanar. Esa sangre vertida por Cristo en la cruz del Calvario es la sangre que cambia y que transforma al ser humano, amado hermano. Segunda de Corintios 5:17 dice, las cosas viejas pasaron y de aquí en adelante todas son hechas nuevas. Es esa sangre vertida por Cristo en la cruz del Calvario la que te cambia, la que transforma. Aquel persona que vino con corazón contristo y humillado ante la presencia de Dios, ante el altar de Dios, es esa sangre. Los poetas decían que la tierra de Palestina se había tragado la sangre de Jesús. Mentiras. Porque esa sangre vertida en aquel lugar por Jesús fue recogida por el Espíritu Santo. Y esa sangre está en el cielo. Y esa sangre es la que Dios aplica mediante el Espíritu Santo a un alma arrepentida que viene, aleluya, a los pies del Señor. Esa es la sangre que es aplicada, amado hermano. Aquel que viene con su corazón humillado ante la presencia de Dios. Aquel que vino desbaratado como llegué yo. Esa sangre fue aplicada por el Espíritu Santo. Esa es la sangre que tiene el poder de cambiar, de transformar. Alabado sea el Señor. Es la sangre preciosa del Señor. Es la sangre preciosa de Jesucristo que yace en el cielo y es aplicada por el Espíritu Santo. Aleluya. Aquel que clama, Abba, Padre. Aquel que clama al Señor. Es la sangre de Cristo. Aleluya. ¿Qué vamos a traer al altar? En el libro de Romanos, en el capítulo 12 y versículo 1, ayer lo tocaron los ministros. Traigamos nuestros cuerpos en ofrenda de acción de gracias, santo y agradable a Dios. Porque esta es
nuestro culto racional. Santo, porque al entrar en contacto con la cruz de Cristo, nos santificamos. Y agradable a Dios, porque un corazón contrito y humillado ante su presencia, eso le agrada a Dios. Cuando usted se siente abatido, cuando usted se siente desprovisto, ¿sabe? Porque a veces nos sentimos como desprovistos. A ver, es más, y esto le pasa aún al cristiano. Hay veces que nos sentimos hasta vacíos. Parece que Dios está lejos de mí. ¿No te ha pasado eso? A todos nos pasa en algún momento dado. Parece que Dios está lejos de mí. Y comienzan unos pensamientos raros, extraños. Traigamos nuestros cuerpos santo, agradable a Dios, porque es vuestro culto racional. 12:1, Romanos 12:1. Ah, bueno, pero entonces mi cuerpo se compone de muchos miembros. Mi cuerpo se compone de muchos miembros y todos en una misma armonía. Y unos le dan instrucciones a otros, y unos miembros del cuerpo le dan instrucciones a otros. ¿Ah? Usted tiene su cabeza. Y en su cabeza usted tiene sus ojitos, sus oídos y su boquita. Pero tiene su cerebro. Y ese es el lugar donde el enemigo le encanta lanzar dardos de fuego. Aleluya. A la mente. Ay, ya tú no puedes más. Tienes que quitarte. Tienes que abandonar esto. Tienes que abandonar aquello. Y comienza a ponerte pensamientos contra el hermano y contra la hermana, que ella no me cayó bien, entonces se la llevé al otro hermanito. Son dardos de fuego que comienza el enemigo a sembrar. Aleluya. Esas maquinaciones. ¿Sabe una cosa, hermano? El enemigo no es malo en todo. Hay cosas en las que es bien bueno. Sembrando semilla de enemistad. Sembrando semilla de discordia. Sembrando, aleluya, cosas que no le agradan a Dios. En eso es excelente, agricultor. En eso es excelente. Sembrando cosas negativas, hermano. Ah, pues ese cerebrito, aleluya, tienes que ponerlo en los pies del Señor. Ese cerebrito hay que traerlo, aleluya, al altar de Cristo. ¿Sabes para qué? Para que entonces ese Espíritu Santo comience a cambiar, a transformar. Y en vez de ponerte, aleluya, esos pensamientos negativos, tenga la mente de Cristo. Tenga la mente de Cristo. Aleluya. Sea cambiada. Aleluya. Sea transformada. Esa maquinación maligna del enemigo que te pone pensamientos malos, pensamientos aún de suicidio, hermano. Pero entonces, cuando tú vienes al altar, aleluya, humildemente y con un corazón, aleluya, lleno de la pasión por Cristo, hermano, ese Espíritu Santo comienza a cambiarte, a transformarte y te pone la mente de Cristo. Ay. Entonces cuando ves al hermano ya no tienes nada en contra de él. O ves a la hermana ya no tienes nada en contra de ella porque tienes la mente de Cristo. Y entonces lo que te place es decirte, Dios te bendiga, hermano mío, ¿en qué te puedo ayudar? Alabado sea el Señor. ¿Cuál es tu problemática? Soy bueno para ayudarte. Porque tienes la mente de Cristo. Es una mente distinta, es una mente diferente. ¿Y qué me dice de los oídos? Eso hay que ponérselo a los pies del Señor. Eso hay que ponérselo en el altar de Cristo. Óyeme, porque por este oído entran cosas. Aleluya. Esa maquinación maligna del enemigo te entra por los oídos. Y empiezas a escuchar marañas que no agradan a Dios. Pero por el oído
Por el otro, ¿verdad? Entra el Señor, aleluya, diciéndote, mira, reprende eso, vete al altar de Cristo, ponte en el altar de Cristo, ponte, aleluya, pon eso allí, que el Espíritu Santo lo va a cambiar, lo va a transformar y te va a poner un oído, aleluya, conforme a la voluntad de Dios. Y aprendes a rechazar lo malo, aleluya, y a coger todo lo bueno, todo lo que bendiga. Aleluya. Mira, hermano, y no hay cosa más sabrosa, no hay cosa que cause más satisfacción que usted poder ser útil en las manos del Señor. Que sentirse útil, hermano. Tenemos que darle la gloria a Dios todo el tiempo. La gloria es del Señor. Pero queda dentro de ti un gozo y una satisfacción que Dios te puso la palabra para ayudar a aquel necesitado. Pastor, es una alegría que con palabras no se puede explicar. Porque entonces tiene el oído de Cristo. Aleluya. Y los ojitos, hermanos. Habrá que poner los ojitos ante la presencia del Señor. Sí, porque la vista, por ahí dicen que la vista es imprudente. Pues es verdad. Es bien imprudente. Siempre miramos lo que no debemos mirar. Y si nos dicen, no mires eso, entonces hacemos así, por el otro lado. Sí, es así, hermano. Y yo, si no, mira, sí, qué sé yo, algo te vas a inventar porque te dijeron que no mirara. ¿Qué le dijeron a Adán? Adán, de toda la fruta puedes comer, menos de aquel que está allí, del árbol de la ciencia del bien y del mal. Uno nada más. Pero imagínese aquel lugar creado por las manos de Dios, creado por Dios, lleno de frutas hermosas, de árboles frutales hermosos, pero solamente de ese no coma. Pues yo quiero comer de ese. Del que me dijeron que no comiera. Y estamos tú y yo pagando las consecuencias. Y tú y yo estamos pagando las consecuencias de aquella maldad y de aquel pecado que entró al hombre. Porque el hombre fue creado para tener comunión con Dios. Y la muerte no estaba ni en los planes de Dios. Eso no estaba ni en los planes, hermano. Y entonces, lo más que le duele a uno es, con el fruto, ¿cómo es? Con el sudor de tu frente, comerás el pan de cada día. Y que mucho ha habido que trabajar. De ahí para acá. Como ha habido que trabajar, mi hermano. Yo era pulidor. Usted sabe los tubos que tuve que pulir. Eso es una cosa increíble. Para ganarme el sostén de cada día y llevarlo a mi casita. Por culpa de Adán. Porque eso no estaba en los planes de Dios. A lo mejor, si él no hubiera metido las patas, yo estuviera allí comiendo fruta de aquel huerto. Hermoso, ¿verdad? Y gozándome. Pues esos ojitos hay que depositarlos en la presencia de Dios. Para que sean santificados. Porque todo lo que tocar el altar será santificado. Y la boca, hermano. ¡Ay! De esto no me atrevo ni a hablar. La boca, hermano. En realidad, de esto no me atrevo ni a hablar. Porque con la boca y esa lengua que esto es así chiquitita. Pero la Biblia dice que enciende un bosque. Y cuando el enemigo ha logrado coger, ¿verdad? Y manipularte con esa boquita chiquita, tú formas unos bochinches bien grandes. ¿Verdad? Y una congregación grande que se está gozando en la presencia de Dios.
Una boquita nada más puede romperla, puede baratarla, porque se deja usar por el enemigo y comienza a inventar marañas y a decirle porquerías a los hermanos y a las hermanas. Y lo triste del caso es que cuando viene esa maraña de porquería, lo creen. Hay gente que lo creen. Mira, fulano dijo que va a pasar esto y lo otro. ¿De verdad? Ay, mira, fulano, ven acá, fulano me dijo. Y cuando vienes a ver, hermano, se ha formado ese revolú, ese bochinche, esa boquita hay que ponerla a los pies del maestro. Esa boquita hay que ponerla sobre el altar. Y que en vez de estar diciendo cosas que no debes de ser en contra de los hermanos, en contra de los pastores, en contra de tu iglesia, en contra de tu familia, en contra de tu hermano, tengas una boca santificada. Que cuando se abra sea para bendecir y no para maldecir. Porque tienes la boca de Jesucristo, hermano. Aleluya. Usted sabe que dijo el Señor en su palabra. Si te convirtieres a mí de todo tu corazón, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Usted sabe lo que está en la boca del Señor. La boca de Cristo. Serás como mi boca si aprendes a sacar lo precioso de lo vil. ¿Sabes por qué? Porque dentro de nosotros todavía queda ese viejo hombre, ¿verdad? Y hay un hombre transformado por el poder y la sangre de Jesucristo. Pero si empiezas a sacar ese hombre transformado de lo vil, de lo menospreciado que hay dentro de ti, dice el Señor, entonces serás como mi boca. Alabado sea el Señor. Alabado Dios. El texto bíblico termina diciendo que se conviertan ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Y te pondré en este mundo como un muro fortificado de bronce y pelearán contra ti, pero no te vencerán porque yo estaré contigo, dice el Señor en su palabra. Porque yo estaré contigo para cuidarte, para defenderte, aleluya, para pelear las batallas por ti, hermano. Esa boca hay que ponerla en el altar y en la presencia del Señor. Ante la presencia del Señor, para que entonces tenga una boca bendecida. Y lo más lindo del mundo es, aleluya, sentarte o pararte al lado de una persona que cuando abra su boca, hable palabra de Dios. Hable palabra de Dios. Usted no sabe cuántas personas encontramos en el caminar, en una fila para pagar la luz, o en una fila para pagar el agua, y te paraste en esa fila, hermano, y ese que está al frente tuyo tiene una necesidad en su corazón de que alguien le dé una palabra de aliento, de fortaleza. Qué bendición es que tú llegues a ese lugar y solamente abras tu boca y diga, Dios te bendiga. Dios está contigo. Usted sabe qué me dijeron a mí cuando llegué por primera vez a una iglesia y físicamente me veía bien, pero internamente estaba destrozado. Solamente me dieron un abrazo y me dijeron, te estaba esperando, y aquel hombre yo no lo conocía. Te estaba esperando, el Señor te estaba esperando. Y me dio un abrazo y hasta hoy estoy aquí hablando de la palabra del Señor. Han pasado como 30 años y Dios en su amor, en su misericordia, aleluya, me tiene aquí parado frente a ustedes predicando la palabra del Señor. Dándote por gracia lo que por gracia Dios me dio a mí. Aleluya. Su amor y su misericordia. Diciéndote que esa boquita la ponga en el altar del Señor. Como decía aquella señora, si la boquita fuera de chocolate, ¿verdad? Pues si fuera tu boquita de chocolate, pues fuera sabrosa. Y hablaba las cosas que Cristo quiere que se hablen. Amén, hermano. Y los piecitos que usted me dice, no son parte del cuerpo. Ay, porque esos piecitos nos quieren llevar a lugares. Esos piecitos
hay que traérselos al altar del Señor. Porque esos piecitos se quieren mover para diferentes lugares, y esos lugares donde se quieren mover esos piecitos son los lugares que no agradan a Dios. De allí el Señor te sacó, y entonces te entró por el oído la invitación, y llegó esa invitación llegó a tu corazón, y tú dices, ay, si una vez a lo mejor nadie me conoce, a lo mejor, y te moviste a aquel lugar, y te moviste a aquel lugar donde te está esperando el enemigo para hacer contigo una fiesta. Mira, yo voy a contar algo que me contó el primer pastor de esta iglesia. Es algo jocoso, pero sucedió. Aquel hombre que se convirtió al evangelio y había sido un gallero, iba a las galleras a apostar. Y un día dijo, ay, si yo me voy un dominguito por la tarde, a lo mejor nadie se da cuenta. Nadie se da cuenta porque tenía eso en el corazón. Pues me voy el dominguito por la tarde, sin que nadie se diera cuenta, sí, se metió así, qué sé yo qué. Llevó un gallito para jugarlo y se sentó como sigilosamente, como escondido, ¿verdad? La Biblia dice, huye el impío sin que nadie lo persiga, ¿verdad? Y allí se escondió, se sentó. Aquí nadie se va a dar cuenta de que yo estoy aquí. Empiezan las peleas de gallos. Y brinca uno por allá y dice, voy 20 al de la aleluya. Ay, mamá. Se enteró el mundo entero. El mundo entero se enteró. ¡Ay! 20 pesos al de la aleluya. Todo el mundo lo había visto. Es una trampa del enemigo, hermano, porque los piecitos nos quieren llevar a lugares que no agradan a Dios. Esos piecitos hay que depositarlos en el altar de Dios. Mira qué lindo como nos dice Isaías. Isaías tiene una palabra bien bonita. Aleluya. Es que Dios es maravilloso, hermano. Alabado sea el Señor. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Alabado sea el Señor. Cuán hermosos son los piecitos de aquellos que dispusieron su corazón para servirle a Cristo, hermano. Cuán hermosos son los piecitos de aquellos que le dijeron en este domingo a Jesús, yo me quiero santificar en tu presencia. La Biblia dice que en su presencia hay plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre. Dios te bendiga, Dios te guarde. Un llamado. Si hubiere alguien que no le haya entregado el corazón a Jesucristo, esta es una mañana hermosa para eso. Esta es una mañana preciosa para eso. Para decirle al Señor, heme aquí, Señor. Primer llamado. Dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, dice la palabra en Romanos 10. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeras en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si hubiere alguien, no te dé vergüenza, corre al altar del Señor y vas a ser constituido un hijo de Dios en esta mañana. Segundo llamado, te llamo a la consagración, te llamo a un cambio en tu vida.
Yo te llamo a que te atrevas a tocar el altar y le digas al Señor, tú lo santificaste con tu sangre divina, con tu sangre preciosa, y yo quiero ser santificado juntamente contigo. Segundo llamado. Te invito a que te conviertas en un valiente y llegues al altar de Jesucristo. Dios te guarde y Dios te bendiga.